muy, muy alta. Y políticas son regenerativas. ¿No se les va a olvidar? No, doctor. Bueno, todas van a tener aptoglobina baja, pero en las que son la hemólisis intravascular va a estar casi indetectable, va a estar muy, muy baja. Y la hemoglobina libre también va a estar elevada o la vamos a ver como hemoglobinuria en las que sean hemólisis intravasculares. ¿Sale? Ok. Talasemias no vamos a ver hoy, esa sí es muy complicada y sí quiero dárselas en vivo. Por eso hoy adelante mejor para esferocitosis hereditaria, que es un poquito más sencillo. Muy bien. Exactamente los celulares que ya han visto. Aquí se ve la famosa bicapa lipídica que por dentro tiene fosfolípidos y por fuera tiene fosfolípidos, proteínas. ¿Sí recuerdan eso, no? Sí. Ok, por fuera del eritrocito se fijan un montón de glucoproteínas. Esto no lo voy a mencionar, esto aquí no me interesa. Pero formar el citoesqueleto tiene características cuando pasan capilares. Estamos de acuerdo que los capilares son mucho más pequeños que los glóbulos rojos. Entonces, para que puedan pasar, tienen que deformarse con una capacidad de recuperar forma original, porque si no recuperan o se pueden aturar. En esta enfermedad que vamos a ver hoy, se pueden romper o pueden sobrevivir y pueden llegar al vaso y ahí se pueden terminar de hemolizar. Pero, por ejemplo, en la anemia drepanocítica de células forman su forma una trombosis varias capilares. Entonces, bueno, lo vamos a revisar como un poquito después. La membrana del eritrocito se relaciona con el citoesqueleto por medio de dos principales proteínas. No son las únicas, pero entonces una es la espectrina, que tiene filamentos alfa y beta. Es esta que estoy señalando aquí. ¿Sí la ven? Sí, sí. Sí, doctor. Y esta se encuentra con una disposición paralela a la membrana celular. Acá está la membrana y acá está la espectrina. Y para relacionarse a esta, utiliza otra proteína ancla que se encuentra con una disposición perpendicular a la membrana, que se llama anquirina. Es esta de acá. ¿Sí la ven? Sí. Y para relacionarse entre las dos y fijarse a las proteínas de membrana, utiliza punto 1. No voy a meter tanto en citoesqueletos del glóbulo rojo. Ni siquiera yo me lo sé perfectamente bien. Lo que me interesa que sepan es principalmente esas dos proteínas, la anquirina y la espectrina, porque su relación correcta hace que el eritrocito tenga esta función, esta forma de disco bicóncavo y esta capacidad de regresar original. ¿Vale? El citoesqueleto, entonces, del eritrocito está principalmente formado por esta proteína espectrina. Entonces, es de esperar que si tengo una alteración de la espectrina que hace que las exactamente pasa eso. ¿Vale? Ahora, las anomalías de la membrana eritrocitaria, la más común es esferocitosis hereditaria, pero hay muchas otras. Para fines del examen, a lo mejor me baso nada más en esto. Muy bien. El 75% de los casos es autosómico dominante. ¿Qué quiere decir eso? Ya están viendo genética, ¿verdad? Perdón, es que mandó un mensaje aquí. Nos está el diagnóstico con lo sencillo. Cuando tengo la duda, llegan la típica historia
Es que llegan a pediatría y el niño lo mandan por anemia y le han dado 1000 preparaciones de hierro diferente en la pompi, tomado, pero pues hay que casarse con que a pesar de que la anemia ferropénica es la principal causa de anemia, pues si el niño no tiene mala alimentación, no tiene factores de riesgo, ya le dieron hierro y no respondió, pues hay que buscarle otra cosa. Entonces, casi todas tienen muy mal. Es común que le pidan tan sencillo, ay, tráeme una biometría del papá y de la mamá también. Y te das cuenta y pum, también están anémicos. ¿Qué estudio básico creen que les va a servir para detectar la etiología de la anemia? Desde ahí lo pueden ir dirigiendo. Son los estudios para diagnosticar una anemia. No vea. Frotis y VH. BH ya tienes, ¿cómo sabes que tiene anemia? ¿Frotis y qué? Retis. Ok, si le hubiera pedido retis el imbécil de su médico, le hubiera sabido que los retis están altos. La anemia ferropénica tiene ahí ya le pidieron función hepática, ¿cómo encontrarías las bilirrubinas? Elevadas. ¿Cómo encontraría la LDH? Elevada. ¿La anemia ferropénica causa eso? No. ¿Creen que el niño tenga No. cirrosis a los 4 años? Sí se puede, pero no es común, ¿verdad? Entonces, hay que por eso abrir su mente y pensar en este tipo de diagnósticos. Es autosómico dominante, no es raro. Lo triste es que yo, como hematólogo de adultos, ya llevo 3 diagnósticos. Una señora de 64 años, otra señora de 41 y otra señora de 39. ¿Por qué tengo que hacer yo esos diagnósticos si no los hicieron cuando eran niños? Es lo que no entiendo. Pero bueno. Entonces, a pesar de que el 75% es un autosómico, 5% acuérdense, hay mutaciones que no se tenían, se presentan y luego ya se heredan. Entonces, si voy perdiendo la formación de la espectrina del citoesqueleto, este disminuye su densidad y la membrana se desestabiliza. Si la membrana no está firme, no está original, lisis, los ejemplos. Si pasa por un capilar que está muy pequeño, se puede romper, ¿no? Sí. Pero si pasa por capilares sinusoidales y se atoran ahí, ¿quién está ahí esperando en los capilares sinusoidales? Los macrófagos. Exacto. Entonces, en esta enfermedad posiblemente es más predominante la lisis extravascular, pero también hay una buena cantidad de intravascular. Las deficiencias principales son tanto de anquilina y espectrina simultáneas, pero hay mutaciones que están limitadas a espectrina o a otra proteína que se llama banda 3. Pero cualquier proteína de todas estas de la imagen que tenga alguna mutación puede causar que el paciente presente alguna alteración de membrana. ¿Vale? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, doctor. Bueno, la mayoría, la otra es que el cuadro clínico es asintomático. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene anemia grado 1, que están bien compensados. Anemia grado 1, quedamos que era más de cuánto. Chale, ya se les olvidó. Bueno, ¿qué es colelitiasis? Cuando hay un lito en el colédoco. Estás loquito, ese es coledocolitiasis, En la No, la vesícula vesícula biliar. biliar. que hay presencia de litos, exacto, en la vesícula. Entonces, si el paciente tiene colelitiasis, pues puede tener complicaciones biliares, que ahora sí me voy a coledocolitiasis, colecistitis crónica, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, etc. ¿De qué están formados los litos de la vesícula? Pues de ácidos biliares, bilirrubinas, colesterol. Ok, lo más común es que sean de colesterol.
Segundo lugar, oxalato de calcio. Y tercer lugar, pigmentos biliares. Exacto. Entonces, todos los pacientes que tienen anemia hemolítica de forma crónica tienen riesgo de colelitiasis por pigmentos biliares. Todos. Entonces, así me debutó una de las pacientes con esferocitosis hereditaria. Llegó por una pancreatitis biliar a su hospital de zona y dijeron, oye, o sea, pensaron que el aumento de las bilirruinas primero era por la pancreatitis y la coleocolitiasis, pero luego dijeron, oye, o sea, está aumentando un montón la directa, pero también la indirecta y tiene un montón de anemia. Entonces tenía una crisis hemolítica de su esferocitosis hereditaria y tenía litiasis por pigmentos biliares porque tenía de forma crónica hemólisis. La paciente subasal toda su vida fue de 8 o 9 de hemoglobina, hasta que se complica con pancreatitis biliar, tiene una crisis hemolítica. ¿Qué es esto de acá? Crisis hiperhemolíticas. Todos los pacientes con anemias hemolíticas hereditarias tienen anemia de forma basal, pero pueden tener una crisis. ¿Qué factores desencadenantes de crisis hemolíticas revisaron o han leído? Infecciones. Ese es el número uno definitivamente. Todo paciente que tiene una infección puede tener una crisis de hemólisis. Entonces, si su hemoglobina basal era de 7, de 6, pues pueden llegar a 4 o a 3. Y otra vez, pueden causar crisis aplásicas. ¿Qué eran las crisis aplásicas? Ya lo vimos ayer. Pues es lo que comentaba, que por ejemplo el parvovirus 19, puede causar una aplasia medular, una pancitopenia. Exacto. Pacientes que no tienen reserva de eritrocitos por su vida media corta, por una anemia hemolítica hereditaria, le da parvovirus y ¡pum! Bajan de repente. No más que la crisis hiperhemolítica, ¿cuánto tienen de retis? ¿Cómo están los retis en una crisis Están hemolítica? bajos. Mal, Hemolítica altos. altos, correcto. Y una crisis aplásica hemolítica fue una pancreatitis biliar. Entonces la paciente tenía 6 de hemoglobina, 5 de hemoglobina, la transfundían y seguía bajando, pero pues era porque estaba muy grave la pancreatitis. Se resolvió la pancreatitis, subió solita, les dije, ya le den la de alta, pobre mujer, y la cité en la consulta, le pedí las pruebas, efectivamente tenía esferocitosis hereditaria. Hasta le pregunté, oiga, señora, ¿no tiene algún hermano o algún primo con anemia? Ay, doctor, ahora que me acuerdo, tengo una tía que tiene esferocitosis hereditaria. Ay, pues ella solita me dio el diagnóstico. La mandé a que le quitaran el vaso y la mandé a que le quitaran la vesícula para que no tuviera otra vez un evento de pancreatitis biliar. Le hicieron las dos cirugías en uno, yo la conocí con 6 de hemoglobina, la di de alta con 14. Qué diferencia, ¿no? Oiga, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué fue? ¿Cómo se estimula, o sea, fisiológicamente la hematopoiesis extramedular? O sea, ¿cómo el cuerpo sabe que debe de cambiar de lugar? No es que deba de cambiar de lugar. ¿Cómo te explico? Cuando un paciente tiene anemia de forma crónica, ¿qué va a producir? ¿Qué citocinas? Ya lo vimos. La interleucina 6. No, esa suprime la hematopoiesis, de hecho. O sea, los factores de crecimiento y ¿Cómo cuál? Anemia. hipoxia o Exacto. Y se aumenta produce el HIF ese mero. Cuando produce mucho factor inducido por la hipoxia, ¿llega a qué órgano? al riñón y ese produce la EPO, la eritropoyetina. Exacto. Entonces, si tienen niveles demasiado elevados de eritropoyetina, puedes empezar a producir hematopoiesis de nuevo, sobre todo si nunca se suprime por completo en órganos que se producía antes. ¿Cuáles son los órganos que hacen hematopoiesis en la etapa fetal? El hígado principalmente. Y
y ay, el hígado y el vaso. Entonces, sobre todo un niño, bueno, más bien un lactante, que nunca logra estos niveles normales de hemoglobina, porque tiene alguna, sobre todo una anemia hemolítica hereditaria, que es lo más común, mantiene estas hematopoiesis, nunca se suprimen, porque tratan de compensar. Entonces tiene hematopoiesis esplénica o hepática. Hay otras enfermedades en el adulto en el que puede pasar esto. Otra cosa, si el paciente tiene un fallo medular, pero porque algo tiene la médula ósea, no por anemia plástica, pero la médula ósea está enferma de otra cosa, puede volver a presentar hematopoiesis en otros órganos, como principalmente el hígado y el vaso. Si tienes hematopoiesis extramedular, quiere decir que tienes alguna enfermedad que no te causa una falla medular de forma primaria, pero que estás tratando de compensar esta anemia. Como tu médula ósea sí sirve, no está comprometida, sigues fabricando un montón de glóbulos rojos en todos los órganos que puedes para tratar de compensar tu anemia. ¿Sí me explico? sí, ok. O sea, entonces las células que están extramedulares, o sea, necesitan una gran carga de EPO para Por decir empezar a algo, activarse. sí, es correcto. Ok, Nunca se suprimieron porque nunca lograron a valores normales. Lo vamos a ver esto un poquito más cuando veamos talasemias. En esferocitosis hereditaria no ocurre por lo común, porque la anemia no es tan grave. A eso me refería con la mayoría pueden pasar asintomáticos, porque la anemia suele ser grado 1. Grado 1 es más de 10 de hemoglobina. El paciente se acostumbra a este nivel de anemia y él se siente bien. Cuando se sienten mal, a lo mejor es ya cuando traen 7, 8 de hemoglobina, y eso pues ya puede ser indicación de tratamiento. ¿Ok? Pero antes de tratamiento, ¿qué prueba leyeron que se usa para el diagnóstico? La de análisis de glicemia. ¿Ok? Esa es una de las más comunes probablemente. La han de haber leído más bien como prueba de fragilidad osmótica. Ahorita vamos a mencionar. Entonces, ya pidieron retis. ¿Cómo van a estar los retis? Llevados. ¿Ok? Ya pidieron un protis. ¿Qué esperan ver? Pues los esferocitos. Claro, Ferocitos. por algo se llama así la enfermedad. Entonces, vean aquí, estos son esferocitos. Son más pequeños, pero no tienen palidez central. ¿Se acuerdan que dijimos que las células normales tienen palidez central? Y cuando es anemia microcítica, son como el tamaño de esferocitos, pero la palidez central está más extendida a la periférica. Entonces, vean, estos son chiquitos, pero todos son todo rojito. Son esferocitos. Ahora, en un paciente con esferocitosis hereditaria, los porcentajes suelen estar arriba del 30-40%. Mientras que un paciente que tiene, por ejemplo, anemia hemolítica autoinmune, va a tener esferocitos, pero no va a tener un porcentaje tan alto. ¿Vale? Pues los esferocitos no son patognomónicos de esferocitosis hereditaria, pero la cantidad de esferocitos sí me puede sugerir el diagnóstico. ¿Hasta ahí cómo vamos? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué les dan las crisis aplásicas si sí tienen buena reserva de reticulocitos? Tienen reticulocitos altos, pero si tienen retis altos no quiere decir que tienen buena reserva. ¿Cuánto tiempo viven sus glóbulos rojos? Los Ah, glóbulos ok, rojos ok, normales. ok. 120 días. O sea, es que más bien, o sea, hacer una crisis hemolítica y o sea, no pueden compensar lo suficiente como para recuperar valores a los que están acostumbrados, ¿no? Y Exacto, se depletan. Ah, ok, ok, ok. Ya. Ok, gracias, doctor. sale. Hay otro parámetro que normalmente no sirve nada, pero se llama concentración media de hemoglobina corpuscular. Si la revisan, algunos pacientes de esferocitosis hereditaria la tienen un poquito aumentada, pero no es tan importante esto, no se preocupe. La prueba que mencionabas es un ejemplo de prueba de fragilidad osmótica. Esta no es el estándar de oro, pero es más fácil de hacer porque es muy sencilla. ¿Qué es lo que hacen? Literalmente ponen, ¿qué pasa cuando ponen los eritrocitos en solución hipotónica? pues como su membrana no es tan moldeable, se llenan de agua y explotan o se salicen. Exactamente, eso es lo que queremos ver.
Entonces, cuando tú metes eritrocitos en solución hipotónica, se hinchan normalmente. Eritrocitos normales. Ya lo vieron ustedes en el gaito en algún dibujito, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. La prueba de fragilidad osmótica, tú metes eritrocitos del paciente con el problema, o sea, paciente problema, el de la prueba, vaya, y ves si la fragilidad osmótica está aumentada. Lo tienes que incubar un día completo, 37 grados centígrados, y tienes que medir qué tanta hemólisis tuvo. Pero, ¿cómo vamos a saber que la hemólisis está aumentada? Puede ser Midiendo, por los bueno, niveles de pH. yo me imagino que con el potasio o algo intracelular. Pero, ¿cómo vas a saber que el potasio está alto? Por decir algo. No, no sé. ¿Ok? Para hacer una prueba de fragilidad osmótica tienes que tener un testigo. Un testigo es un paciente, digamos, que tiene normal, que no está enfermo, y lo vas a comparar. ¿Cómo voy a hacer el estudio entonces? Pongo eritrocitos de un paciente, digamos, un donador de sangre que tiene hemoglobina normal, y tengo eritrocitos de un paciente problema, los incubo ambos, por separado, obviamente, a 37 grados centígrados por un día, y al otro día, en donde los incubé, tomo una medidas de hemoglobina libre. Entonces, si la hemoglobina libre está más de 2 desviaciones estándar arriba en el problema que en el testigo, hablamos de... ¿Sí se acuerdan que son desviaciones estándar? Mm, Sí, doctor, sí, sí, sí. pues no les creo ya. Ok, nada más lo voy a hacer vasos. No voy a preguntar cómo que no les voy a preguntar valores normales. Entonces yo hago una gráfica donde comparo qué tanta hemólisis tuvo un donador de sangre normal contra el paciente problema. Y si la cantidad de hemólisis, de acuerdo a medidas de tendencia central y todo eso, me sale 2 desviaciones estándar más que el testigo, hablamos de que los eritrocitos problema tienen fragilidad osmótica positiva. ¿Sí se acuerdan de las medidas esas? En pediatría lo ven mucho, pero no han llevado pediatría, ¿no? No, sí, doctor, por eso le decimos que sí. O sea, de los percentiles y todo eso, ¿no? Las curvas de Sí, crecimiento. aquí, bueno, más o menos es esto, miren. Entonces, si tengo todo lo que esté adentro del -2 y del 2, puede ser varianza normal. Pero si me sale más de 2 desviaciones estándar la hemólisis que en el testigo, hablamos que tiene fragilidad osmótica positiva. En eso consiste la prueba a grandes rasgos. Ni yo me sé el valor normal, la verdad. Yo siempre tengo que ver la gráfica para entenderlo. Entonces, igual revisen resultados y ahí ya lo chequen. El estándar de oro es este de aquí, que se llama gradiente osmótico por hectacitometría. Lo meten a una máquina que le pone fuerzas, digamos, de diferentes valores a la membrana del eritrocito. Y según la capacidad de movimiento que tiene esta membrana, te puede distinguir cuál es el error que tiene, ya sea esferocitosis, electrocitosis, estomatocitosis, etc. Y el otro es un ensayo de unión de eosina 5-malimida. Y este, de acuerdo a la cantidad de banda 3 que esté conformando la membrana del eritrocito, también te puede escribir si el patrón es compatible con esferocitosis, electrocitosis, etc. Estas pruebas no son prácticas, son muy caras y ni siquiera están disponibles en México. Solo lo que me interesa que sepan es que la fragilidad osmótica pues es la más sencilla y es la más práctica. ¿Quién no tiene en un laboratorio solución hipotónica para hacer esta prueba? Y una incubadora, pues todo el mundo. Entonces esta prueba es muy económica. Yo creo que si la pides por fuera y la saben hacer, no te cuesta más de 1,000, 1,500 pesos. Se me hace mucho. ¿Vale? Entonces, para fines de la mayoría de los exámenes, les preguntan, si es que les preguntan de esta enfermedad,
con qué pruebas se hace el diagnóstico. Pero si les preguntan estándar de oro, pues es esta de acá en medio. ¿Vale? Sí, doctor. ¿Qué les iba a preguntar? Les iba a preguntar y se me está yendo. Bueno, el tratamiento. Ahora, todas las anemias hemolíticas se deben suplementar con ácido fólico, pero el ácido fólico no es tratamiento. ¿Por qué dijimos que se suplementaban con ácido fólico? Pues al haber la hemólisis, el ácido fólico se encarga de generar más eritrocitos, entonces pues va a intentar como compensar esta falta de eritrocitos y va a haber disminución de ácido fólico. Exacto, si no les das ácido fólico, se depletan y aumenta la anemia. Muy bien. Y en todos los pacientes, puedes valorar la esplenectomía. Como el vaso es el principal órgano del sistema retículo endotelial, mientras los eritrocitos sigan con esta alteración en su membrana, van a seguirse atorando los sinusoides esplénicos y va a haber hemólisis extravascular. Entonces, si le quitas al paciente el vaso, quitas el principal sitio de hemólisis y la mayoría de pacientes de tener anemia pues quitar el vaso si es cirugía mayor. Puedes valorar que no lo necesite, que pueda vivir así de por vida con ácido fólico y solo tratamiento en caso de esto de acá, de los episodios hiperhemolíticos. Ahora, imaginen que el paciente presenta hemoglobina de 11 a 12. Dices, oye, pues 12 es normal, no hay pedo. Pero ¿qué tal si tiene episodios de hiperhemolíticos uno al mes de por vida? Pues eso tampoco es vida. Entonces, tienen que considerar de acuerdo al paciente si va a requerir la esplenectomía o no. La gran mayoría de estos pacientes obviamente tiene esplenomegalia. Entonces también este es un síntoma muy sugestivo de esta enfermedad. Bueno, un signo. Entonces parte del estudio, pues sí, le pide su VH, RETI, su FROTI, sus PFHs y un ultrasonido de abdomen. Consideren también, esta anemia hemolítica es hereditaria, entonces sus pacientes pueden ser pediátricos. No hay que hacer esplenectomía a menos que el paciente tenga más de 5 años. Es muy peligroso hacer una esplenectomía en menores de 5 años, lo compromete mucho su inmunidad para encapsulados. Entonces pueden morir de Haemophilus influenza tipo B, meningococo de los 5 años, hemólisis. Tienen que darle profilaxis para meningococo hasta que cumplan los 5 años. Creo que es con rifampicina. Y también tienen que tener siempre que van a meter a un paciente a esplenectomía sus vacunas para encapsulados. Idealmente para meningococo, pero esa no está en el sector salud. Entonces, si es por la priva, pues, o pueden pagarla, pues meningococo, y la que sí, neumococo y Haemophilus influenza tipo B, viene en la pentavalente. ¿Ok? Ya verán vacunas anti-diarrea también. Preguntas, chicos. ¿Cuáles vacunas dijo? No. ¿Cuál es qué? ¿Vacunas dijo? Para encapsulados. Haemophilus influenza tipo B, neumococo y meningococo. Pues, ¿No? ¿Preguntas no? ¿Seguros? ¿Seguros? Doctor, ¿por qué dijo que la pentavalente sí y no la hexavalente? No, bueno, yo me acuerdo que la pentavalente tiene, la hexavalente esa yo ni me suena, no sé pediatra. Ah, ok, ok. Las vacunas me las sabía para el Ceneval, luego ya se me olvidó, ya no veo niños. Bueno, no, sí veo niños, pero no veo de eso yo. Eso es de primer nivel. Ok, ok. ¿Qué más? Bueno, si no hay preguntas, quería agradecerles su apoyo por poder conectarse en Zoom para estas semanas de clases. Ya para el martes ya regreso, entonces nos vemos el miércoles en clase. Igual si llego un poquito tarde o eso, ya saben que yo siempre trato de avisarles temprano. El miércoles vamos a ver anemia ferropénica de nuevo, a petición de sus compañeros que no se pudieron conectar. Sí, lo entendieron bien y consideran que no lo requieren repetir. Los que sí pudieron ver la presentación, no vayan, no hay problema. De hecho, si van o no van a clase, pues no me importa mucho, la verdad. El jueves veríamos talasemias y el viernes anemia drepanocítica.
Y ya la otra, de la semana que viene a la otra, ya empezamos con las exposiciones de sus compañeros. ¿Preguntas? No, Doc. No, Doc, gracias. Ya quedó. Que tengan bonito fin y nos vemos la otra semana. Cuídense. Bye. Gracias, Bye, gracias. gracias. Bye. Bye.